Bueno, y el bloque pedido ya estamos en Capricho de Mujer con ella, nuestra psicóloga Lorena Ceruti. ¿Cómo andás, Lore? Tanto tiempo de esperarte para esta nota. Gracias. Bien, muy bien, sí. Pudimos hacer. Muy bien, estoy muy bien. 2 años hace que pido esta nota, bueno, ahora me la concedió. Bueno, Lore, queremos hablar de los niños y de la infancia, de estos pequeñitos hasta que empiezan el jardín. Contanos un poquito para las mamás, porque tenemos unos niños nuevos con tecnología, con redes, con mucha tecnología en casa, unos papás que estamos ocupados, que estamos con los celulares a veces. Yo siempre digo que a veces no es que uno está paviando, también está gestionando trabajo y se trabaja mucho con el teléfono. Entonces, contanos cómo es la infancia de hoy. Bueno, en realidad la infancia, hoy por hoy la infancia tiene un protagonismo importante en la vida de todos, porque hoy por hoy a los niños nosotros los vemos como centros de nuestra vida. En el pasado el niño no tenía esa importancia, o si bien era importante, no nos ocupábamos de pensar cómo es el desarrollo del niño, como hoy. Entonces los padres están bastante informados y están bastante conectados con su estimulación permanente. Eso genera niños distintos. Yo digo siempre que a veces me dicen, bueno, los niños de antes al año no hacían esto o esto otro, los niños de 3 no hacían tal cosa, o los niños de 4 y ahora vienen volando porque agarran el celular y empiezan y pasan y entienden. Y esto tiene que ver no con que el niño viene mágicamente mejor desarrollado, sino con la estimulación externa que produce que el niño desarrolle sus potencialidades de manera distinta. Porque el niño de hoy nace en un mundo donde le hablamos permanentemente, le explicamos permanentemente, los ponemos cerca de pantallas o les mostramos objetos de múltiples colores, les explicamos todo lo que ocurre en ellos y en su vida. Aunque ellos no hablen, nosotros les hablamos y eso genera la incorporación del lenguaje y produce permanentes progresos y estimulación de sus capacidades innatas. Totalmente. Vemos niños que critican a los padres, cosas que antes no se daban, como por ejemplo, ¿por qué no me compras tal cosa? Yo quiero ese juguete, ¿por qué no me compras ese juguete? O yo quiero helado, no sé, 4 helados por día, como me pasa a mí con Larita, que vos decís, no, te hace mal la panza. Bueno, a veces es difícil porque son muy incisivos y muy insistentes en lo que quieren. Lo que pasa es que los niños de hoy están estimulados a elegir. Tienen desarrollado un pensamiento crítico porque nosotros los padres actualmente generamos permanentemente esa instancia en ellos de elegir. Porque le damos las herramientas permanentemente para que nos cuestionen. Nosotros generamos niños críticos porque nos gusta eso. En realidad se busca que el niño piense, se interese por lo que ocurre en el contexto. Nos llama la atención cuando el niño no está activado, no mira, no está respondiendo. Cuando las mamás a mí me consultan permanentemente porque el niño no caminó a tiempo o porque no habló a tiempo y están muy atentas en cuáles son los tiempos en los que debe hacer eso. Entonces las mamás están interesadas y los papás en que los niños desarrollen sus habilidades y eso genera que todo el tiempo les estemos interpelando a que ellos nos cuestionen. Entonces, bueno, son niños atentos, interesados en saber. Esto es la generalidad de los casos, porque siempre en psicología es 1 a 1. Nosotros no podemos nunca hablar de una persona como ejemplo de otra. En realidad, cada uno es único. Pero bueno, en general, la superestimulación que reciben los niños genera niños interesados, inteligentes, activos, muy críticos. Muy críticos. Bueno, activos, sí. Vos sabés que una de las cosas que más me llama la atención es el lenguaje. En la sala de 3, por ejemplo, cómo se expresan con todo lo que quieren, lo que les gusta, lo que sienten, que calculan las emociones. Estoy triste, estoy enojado, te odio, que a veces dicen. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿O ellos llegan a entender lo que es eso? En realidad, los niños comprenden lo que uno les explica y lo que uno les va propiciando a medida que se van desarrollando. Depende de la edad, pero sí, a los 3 años el niño ya tiene una noción de las emociones
en la medida en que su familia, su contexto, el aseño, de la guardia, del jardín, les expliquen y les den herramientas para identificar qué emociones sienten. Los niños sí sienten emociones, lo que pasa es que nombrar las emociones que sienten y entender qué es tristeza, qué es alegría, qué es enojo y qué hacer con esas emociones, eso está dado en la medida en que en el contexto se le enseñe de qué se trata, que se le ayude a identificar lo que siente y a ponerle el nombre apropiado. Bueno, cuando no quieren tener los hábitos comunes, por ejemplo, levantarse, lavarse los dientes o lavarse las manos de la mesa, ¿cómo podemos hacer para acostumbrarlos a que eso sí se tiene que hacer? Mira, la salud mental está muy asociada a la organización familiar. Independientemente de cómo sea la constitución de esa familia, mamá, papá, mamá con hijo, mamá con varios hijos, papá con varios hijos, familias ensambladas, independientemente de la constitución familiar, el niño necesita organización familiar. ¿Qué es? Horarios para determinadas actividades diarias, espacios adecuados, constancia y permanencia. Que una conducta se repita de manera permanente o con la constancia necesaria, o sea, regularmente, eso genera la internalización de esa conducta y la comprensión a largo plazo de para qué es. Entonces, si un niño, desde muy pequeño, alrededor de los 3 años, uno le empieza a enseñar a lavarse los dientes, si bien puede resistir más o menos, más temprano o más tarde, esa conducta se va a instalar en él como un hábito saludable y lo va a hacer a lo largo de su vida, lo va a incorporar como algo propio. Claro, como algo propio. O sea, las normas no son espontáneas, se generan desde el espacio externo, desde el ambiente que va a facilitar la incorporación de las normas. Y depende también del mundo, del niño, que pueda incorporar esas reglas. A veces va a resistir más, depende del temperamento, y a veces menos, pero en realidad esas normas se van instalando desde afuera y se van haciendo propias y se van internalizando en la medida en que ocurre el desarrollo. A ver, hasta a los 3 años, a los 4 años, el niño entiende la regla, la conoce, pero no necesariamente la tiene internalizada como para por sí solo, ya independientemente de las indicaciones de la madre o del padre, no lo vaya a hacer. A veces sí, a veces no. Pero ya después de los 7 ya lo va a incorporar como un hábito. Puede después, con situaciones de rebeldía, no querer hacerlo, no querer lavarse los dientes o no querer bañarse. Puede ser que eso ocurra, pero él sabe que eso debe hacerlo. O sea, ya lo incorporó como regla, después de los 7. Después de los 7. Bueno, y hay una cuestión que siempre tuve dudas de si a esta edad ellos se acuerdan de todas las cosas cuando son grandes. Porque, por ejemplo, mi mamá dice que no me puedo acordar que yo me sentaba en el mostrador de Coco Schiavone, que mi papá y yo veía autos, yo me acuerdo de esa imagen. Mi mamá dice debes haber tenido 3, 4 años si es que tenías. Sí, me acuerdo. Los recuerdos en realidad se van incorporando y que van quedando en uno de acuerdo a lo que significó ese recuerdo para uno. Tienen que ver con la emoción que representó. O sea, si ese recuerdo se instala y se genera, queda como fijo y establecido y se vuelve a la memoria y si se hace presente, todo eso está muy relacionado con lo afectivo y con la característica de la vivencia, ¿no? Que uno tiene. Después de los 5 años ocurre algo como que se llama amnesia infantil, que es como que uno se olvida de mucho de lo vivido antes de los 5 años, antes de los 6. Pero eso no significa que te vayas a borrar todos los recuerdos. Sino que puede haber algún recuerdo como este, de que vos me contás, u otros recuerdos, algún sueño, algún episodio en alguna situación. Viste, qué sé yo, de repente te mudas de casa y te acordás de lo que hacías en la otra casa y decís, bueno, pero no tenías 3 años, ¿cómo puede ser? O algún viaje o alguna persona que dejaste de ver y la viste antes. Y además, bueno, desde ese lugar, a veces los recuerdos no solo tienen que ver con la vivencia, sino también con la recreación del recuerdo a partir del relato. Porque uno, cuando lo cuenta, lo afianza. Lo vuelve a contar, lo afianza. Lo recuerda nuevamente. Y a veces los recuerdos son recuerdos de recuerdos. Es decir, uno al relatar le va modificando a lo mejor algún aspecto y uno lo recuerda como que lo vivió así. Y a veces no fue tan textual, tan libre. Es como que te queda... Claro, porque hay algo distinto entre lo que se siente con el recuerdo y lo que se vivió en realidad. Lo que queda muy instalado es la vivencia más que el acontecimiento. La vivencia es cómo me sentí en esa situación y el acontecimiento es el hecho en sí. Bueno, Lore, otra de las dudas que tengo, que hay alumnos que me dicen, me saluda la gente, saludo yo.
Hay unos alumnos míos en cuarto grado que me dijeron, cuando yo era chiquito tenía un amigo, el amigo imaginario, el famoso amigo imaginario, que de mis 3 hijas, Flor es la que decía de la nena, y ahora Larita, él dice que tiene una amiga que se llama Susi, y todo lo que hago... ¿Cuándo ocurre esto y por qué sabe ocurrir? Alrededor de los 3, 4 años, el niño todavía no tiene bien diferenciado el mundo real del mundo fantástico, del mundo mágico. Entonces, lo mágico puede ser real. Entonces ellos generan personajes que a veces ocupan o cumplen una función que ellos no encuentran en la vida real. Un compañero para jugar, un personaje, qué sé yo, como un superhéroe, un personaje admirado o un personaje al que le temen, como para poder generar y lidiar con esa emoción y con esas cuestiones. A veces puede ser un alter ego, es como... aquello que yo no haría lo hace mi amigo invisible y yo no fui. Fue el amigo invisible que lo hizo, o el amigo imaginario que lo hizo. Fue Susi que lo hizo, no yo. Susi tiene miedo, Susi tiene hambre, Susi... A veces el contar lo que le pasa al amigo imaginario es como una... Claro, es más fácil que contar lo que me pasa a mí. Y eso por ahí tiene que ver con ciertos, resabios de la represión originaria, que tiene que ver con esto de que hay cosas que no debo hacer porque no están aprobadas en casa o porque aquellas personas que son significativas para mí no me lo permiten. Bueno, es como muy múltiple eso. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ya seguimos con más Lorena Ceruti, nuestra psicóloga en Caprichos de Mujer. Bueno, seguimos después de la pausa comercial con nuestra psicóloga Lorena Ceruti, que vamos a seguir hablando, para los que recién ponen en este programa, vamos a hablar de la primera infancia, que tanto nos preocupa a veces a los papis, sacar algunas dudas. Bueno, Lore, yo soy una de las mujeres que más teta le ha dado a sus hijas en contra de todo el mundo. Porque yo hasta casi los 4 años, casi comen galletita ópera y están tomando teta. Contame cuándo realmente se calcula. Bueno, el doctor Costilla me felicitó, que le mandaba un beso enorme y me dijo que está muy bien lo que hago yo, porque solo dejé que haga el destete, pero no sé si psicológicamente eso es bueno. Bueno, en realidad sí, la Organización Mundial de la Salud determina que hasta los 2 años, o lo pone quizás porque no, es adecuado dar la teta, porque en realidad es como la fase en la que el niño recibe esos nutrientes que no puede recibir desde otro lugar. Y bueno, y dada la situación de hambre en el mundo, antes se decía que era hasta menos tiempo, entonces se prolongó hace bastantes años. La Organización Mundial de la Salud dijo esto y emitió como ese comunicado y favoreció a que se prolongue la lactancia, porque también en el pasado había habido mucha controversia. De hecho, cuando surgieron todas las leches en polvo y toda la industrialización de la leche, se empezó a promover mucho más que no tomen teta y que tomen mamaderas. Entonces, después, en la actualidad, se empezó a valorar totalmente la lactancia, porque la lactancia no solo tiene que ver con la alimentación que el niño recibe, sino con la alimentación afectiva, que tiene que ver con ese vínculo primario que el niño tiene con su madre, que cuando sale de la panza, donde ya tiene establecido un vínculo, empieza a conectar o sostiene esa conexión que es fundamental para su desarrollo. Eso le genera confianza, le genera sentimientos de seguridad, porque esa sensación de que existe un otro que sostiene a ese psiquismo, que sería el niño tan indefenso, le produce una sensación de sostén que casi nada lo puede producir si no es eso. Eso no significa que las mamás que no den teta no tengan ese vínculo. De hecho, las mamás que no dan teta, que no pueden por diferentes cuestiones, a través de la mamadera establecen ese mismo vínculo, que tiene que ver con la mirada, que tiene que ver con la entonación. La entonación es esto de cómo se siente el niño y qué necesidades tiene,
y la capacidad de la madre de identificar esas necesidades, de codificar esos mensajes que el niño da y producir, satisfacer esas necesidades. Porque en realidad el niño no habla, obviamente, pero sí se comunica, porque el niño no es que recibe solamente lo que la mamá le da, el niño pide con sus gestos, con su ser, y la mamá interpreta y da. En general hay niños a veces que son muy ansiosos y que por ahí eso tiene que ver con dificultades de la mamá de entonar con ese niño. A veces con intervenciones, a veces incluso en la terapia yo he hecho con mamás que han parido recientemente, que en el proceso de puerperio se sienten como muy angustiadas o confundidas y que a veces se nota que no están pudiendo conectar y cuando logran calmarse y darse cuenta que pueden, empiezan a conectar y entender y escuchar de alguna manera lo que el niño necesita. Bueno, en ese proceso la lactancia es fundamental porque permite esta conexión. Igual, esto es para otro tema, pero en realidad lo que le pasa a la madre que amamanta es muy importante para también en su psicología para analizar porque depende qué mamá y depende de las características de la mujer. Hay mujeres que para amamantar que pueden y otras que no pueden hacerlo en principio y entonces se sienten muy culpables por eso. Entonces, bueno, es todo un trabajo interesante para hacer. Porque es esto, es la madre y el niño en una comunicación muy importante y muy única que produce la constitución del psiquismo de él, pero también una modificación muy fuerte del psiquismo de ella. Porque en realidad el niño y la madre, la madre necesita de alguna manera identificarse con ese bebé, no solamente él con ella, primero ella con él, y también desidentificarse a tiempo, que significa soltar para dejar que él empiece a desear algo más que no sea ella. Esta situación, que tiene que ver con el destete, se produce alrededor del año y medio, o sea, alrededor de los 6 meses ya el niño empieza a mirar el mundo y a buscar otros brazos que no sean solo los de mamá. Obviamente que en este contexto del papá también desde el principio depende cómo sea el papá y cómo sea el vínculo de mamá y papá, o quién ejerza la función, ¿no?, materna y paterna. Esos seres van a ir introduciéndose en la vida del niño de acuerdo un poco a la mano que la mamá dé, porque en general la mamá es la que facilita ese vínculo con el padre, en principio, en ese primer momento, porque en esos primeros 2, 3 meses de vida la mamá está muy conectada al bebé. Bueno, yo lo veo, hay mamás que dicen que les queda cómoda la mamadera, yo al contrario. A mí me encantó siempre, para mí la teta donde vas, casamiento, fiesta, es lo más cómodo. Totalmente. Y aparte, el bebé es un ratito, te sentas en un lugar, nunca ni me dio vergüenza amamantar, o sea, estás dando vida, dando salud. Pero hay mamás que les resulta hasta incómodo tener que dar tantos años teta. A mí personalmente no me molestó nunca. Porque también el dar la teta tiene que ver con una disponibilidad suprema hacia el bebé o hacia el niño, que ya después está más grande cuando pasan los 2 años. Entonces ya el niño a los 2 años ya es un deambulador, ya es un niño que empieza a aprender las reglas del juego, de la vida. Entonces necesita tener como muchos más límites en cuanto a horarios, a espacios, a tiempos. Y entonces la teta libre demanda genera como una cuestión de que cuando yo quiero tengo y no, a veces les cuesta desarrollar no, que tiene que ver con la frustración de que quiero algo y no lo puedo tener. Esa sensación de que no me gusta, que me digan que no, la tenemos que aprender a desarrollar desde bien chiquititos, porque cuanto más temprano la desarrollamos, cuanto más temprano en el tiempo propicio, no antes de los 2, no antes del año. No es que voy a decir, bueno, le voy a sacar la teta a los 6 meses, así es mucho más. No, le sacás la teta cuando el niño necesita que uno le saque la teta, ¿no? Yo digo hasta los 2 años. Hay otros casos en donde puede ser antes o después, pero sí ese momento tiene que ver con la capacidad de tolerar la frustración, que uno le va enseñando al niño para que aprenda y se banque ese no que la vida después te va a poner a cada rato, que te viene poniendo desde antes, ¿no? Bueno, y lo último para terminar esta parte, que es, yo creo que le pasa a todos los padres cuando vamos a retirar los niños al colegio y se quieren llevar a un compañerito y vos le decís que no y hacen berrinche, siempre quieren estar jugando con amiguitos en casa. ¿Cómo le ponemos los límites o qué reto se hace? Porque yo veo que las mamás no sabemos qué hacer cuando le decís, no, tienen que ir a su casa, todos lloran todos. O sea, ¿cómo se hace en ese momento? Depende, en general, a los 3 años el niño le gusta socializar.
A los 4 más, a los 5 más. Antes, a veces, depende del niño. Hay niños que, de hecho, el niño de 2 años es más bien egocéntrico. O sea, le gusta más jugar solo o estar con otros niños, pero porque tiene un pensamiento egocéntrico. Es decir, él se siente el centro del mundo y no entiende que hay otros que también tienen intereses. A los 3 ya tienen empatía y ya disfrutan no solo del juguete, sino del juego con él, con ella. El jugar con otros que disfruten y el interactuar. O sea, a ver, vos vas a ver a 2 niños peleando de 3 años. Esto siempre, más o menos, ¿no? Y van a pelear y en realidad si uno le dice, bueno, entonces me voy, el otro va a decir, bueno, no, juguemos a lo que vos quieras, porque en realidad va a buscar mantener ese vínculo. Entonces más vale que sí, siempre quieren estar con amiguitos. Entonces, ¿cómo se pone un límite a un niño? La forma de poner el límite tiene que ver no con una cuestión de por imaginar que hoy decís que no y ese no va a quedar grabado para siempre. Es una construcción. Yo le cambio con el orden que uno va estableciendo desde que nacen. Yo le cambio el tema. Yo le digo, sí, ya va a venir Lupe, pero ahora vamos a hacer tal cosa, por ejemplo. Por ejemplo, para un niño de 2 años o 3, esto de por ejemplo, si un berrinche, digamos. Hablemos del berrinche, que es justamente el momento más difícil de la vida de todas las mamás. El mío también, el tuyo también. Entonces, ¿qué pasa? El berrinche es un momento de ira donde el niño, estamos hablando de los 3 años, 2 años, 4 años. El niño se instaló en que quiere algo y toda su energía, su pasión está puesta en obtener eso. Y cualquier razón externa que le diga que no, él lo va a vivir como algo displacentero, como un ataque, como una agresión del otro hacia sí mismo. No va a entender que a nosotros nos parece que es mejor, no va a entender nada de eso, solo va a sentir vehementemente la necesidad de lograr lo que él quiere. Entonces, una de las maneras de sacar a un niño de un berrinche es cambiándole de tema. Cambiándole de tema, cambiándolo de espacio, manejando esta cuestión del relato, o sea, del tono, porque va a decir, si vos lo empezás a retar y decís, no, porque yo te dije, entonces eso potencia el enojo porque a él no va a entender tus razones, solo va a escuchar tu enojo. Entonces eso va a hacer incrementar su enojo. Entonces eso va a generar como que los dos van a estar al mismo nivel de ira y él se va a poner peor. En cambio, si uno en otro tono, calmado, o sea, en lugar de adulto, se planta frente al niño y dice, no, vamos a hacer esto. Y bueno, te va a llevar tiempo, a lo mejor vas a tener que estar un rato dialogando para sacarlo de la situación. A lo mejor vas a necesitar ir a otro espacio físico, a lo mejor vas a necesitar, bueno, vamos a dar una vuelta a la plaza, o vas a tener que hacer algo hasta que logres que él se calme y después, en todo caso, después le explicas la regla. Yo, por ejemplo, claro, no vamos a poder invitar a la amiga porque tenemos que ir a comer a la casa de la abuela. Pero después de que salga del berrinche, nunca en el momento, porque es innecesario. Yo tengo mucha paciencia y veo que Lucas se desespera cuando empieza a gritar, te pasará a vos, cuando hace berrinche, como nosotros tenemos mucha paciencia, Lorena, ¿no es cierto? Bueno, yo le digo, a ver, Larita, por más que grites no vamos a ir, Lupe va a quedar en su casa, ponele, porque ella ama a Lupe, a Vicky. Después de que ellas desayuno, de que meriende, van a jugar, ¿sí? ¿Vamos? Y ella se calma en el acto, porque no le grito. Claro. Yo me doy cuenta cuando no le grito. Cuando uno pierde, lo que pasa es que depende el estado anímico de uno, los niños también lo perciben. Nosotros estamos alterados, ellos también se alteran y ellos perciben, a veces ni nosotros sabemos cómo nos sentimos y ellos lo sienten, pero no es porque tengan un sexto sentido, es porque los niños entonan y conectan con las emociones de manera más directa porque no tienen tanto desarrollo mental como para estar como analizando más desde el pensamiento. Filtro, digamos, claro, entonces ellos nos ven enojados, nos ven tristes, y a veces vos no te das cuenta que estás triste y ellos sí, entonces te dicen, ¿por qué estás triste? O estás, vos decís, justo hoy que estoy el peor día, los niños se portan peor. Bueno, y eso tiene que ver con que ellos perciben esas emociones. Entonces por eso a veces a las mamás, a los papás se les va la paciencia, porque en realidad no siempre estás disponible emocionalmente para controlar tus propios impulsos. Porque otra cosa, la maternidad, la paternidad, el niño en sí, te despierta emociones que no tienen que ver con algo que uno planifica, sino con las emociones más profundas. Entonces nosotros no podemos ser la mamá que elegimos ser, no podemos ser la mamá que somos, que nos sale. Después decir, no tendría que haber hecho eso, y está bueno porque aprendemos, controlamos, aprendemos estrategias para manejar las cosas, pero nos sale. A ver, si sos una mamá miedosa, van a tener miedo.
Porque en realidad, a ver, entre comillas, esto, porque no es que tan lineal, pero quiero decir, a eso me refiero. O sea, si vos sos una mamá miedosa, le vas a transmitir el miedo. Entonces el niño va a ser o miedoso o al revés, ¿viste? Va a ser una formación reactiva, que se llama, contra ese miedo, entonces va a ser reosado y va a decir, ¿de dónde salió eso? Bueno, pero tiene que ver con lo que uno le propone al niño. Obviamente, el niño no nace con una personalidad definida. Esa personalidad se construye a medida que el niño se desarrolla. Nace con una herencia, pero esa herencia es un aspecto que es como una valija de herramientas que van a ser usadas de acuerdo al ambiente, al vínculo que establezca con la madre, con el padre, con los docentes, con los abuelos, con los tíos, con los hermanos, con todos los seres con los que se vincula en la vida y con las vivencias que tenga. Si un niño tiene un episodio traumático como la muerte de alguien muy amado, eso va a determinar su personalidad, va a influir en su personalidad. Si tiene muchas mudanzas una tras otra, eso va a influir en su personalidad. Si tiene de repente muchos hermanitos, pocos hermanitos, un nacimiento de un hermanito con una internación, con una mamá lejos por un tiempo largo, eso va a modificar, porque todo influye en el desarrollo, porque el psiquismo no nace hecho, se construye y se constituye desde que nace, desde que está en la panza hasta la adultez. O sea, nosotros somos seres que dependemos mucho del otro significativo, del entorno y de los seres que nos educan y nos crían y nos van marcando el camino. Entonces, todas las influencias que vamos teniendo a lo largo de la vida van siendo significativas para nuestro ser, nuestra autoestima, nuestra capacidad de tener confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad de sentir o no celos o de tolerar la angustia, la frustración, los límites. Bueno, todo eso se desarrolla a lo largo de toda la vida. Lore, realmente no, me encantó la charla. He sacado que algunas cosas las hago bien, yo leo mucho. Pero está bueno porque vamos a ir haciendo en distintos programas la parte evolutiva de los niños hasta ser adultos. Y después vamos a hablar de los adultos, que tantos mambos por ahí tenemos o cosas que creencias. Tiene mucho que ver con la infancia. Por eso empezamos con la infancia. En la infancia vos tenés como las herramientas los cimientos, ¿no? Que después, bueno. Pero me gustó la parte de la genética porque dicen, sos igual a tu padre. Sos igual a tu abuela. Sí, hay muchos rasgos de carácter que uno identifica. Después, bueno, ¿qué haces con ese carácter? Que esa es la cuestión de la educación. Me encanta. Bueno, así terminamos el bloque con Lore Ceruti. Le vamos a decir gracias por venir y prontito la tenemos de nuevo en el programa.